A usted muchas gracias por estar con nosotros con TN23. Estamos en frecuencia abierta, canal 23. Estamos en más de 600 empresas de cable que cubren todo el país y estamos en chapintv.com, esta plataforma de internet en la cual usted puede vernos en su teléfono o en su computadora. Ahí están todas las opciones para que nos vea TN23. Y ahora iniciamos el rostro de la noticia, esta franja de 30 minutos para el análisis puntual de temas importantes para nuestra sociedad guatemalteca. Hablaremos en este caso de un tema muy actual y muy conocido, el de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero hablaremos sobre sus inicios, sobre su desarrollo, también lo que le espera y lo que atraviesa en este momento, porque recientemente pues, se ha llevado a cabo un estudio completo sobre el papel de la CICIG. De ello nos hablará nuestra invitada de hoy, la licenciada Liliana Gamboa, quien es oficial de programas de Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Si nos puede empezar a comentar entonces este estudio que se está haciendo sobre la CICIG, ¿en qué consiste? ¿Por qué se hace? Bueno, en nuestra organización, que es un programa operativo de las fundaciones de la sociedad abierta, teníamos el interés de ver la CICIG como modelo, ¿no? Con dos objetivos en mente. Uno, ver si había aportado a Guatemala, o sea, y qué había aportado, si había sido un balance favorable, y en el fondo saber si había habido cambio, ¿no? Después de 8 o 9 años de la CICIG, con un mandato extendido, queríamos evaluar eso. Y por otro lado, mirarlo desde una panorama completa. Y por otro lado, en este contexto donde cada vez se hablan en otros países, particularmente vecinos a Guatemala, a Honduras, también está El Salvador, incluso hasta en México hay conversaciones de si se podría utilizar un modelo parecido a la CICIG, si serviría, si valdría la pena, sociedad civil lo está solicitando, quiere ayuda, quiere apoyo para el tema de combatir la corrupción y la impunidad. Entonces, ver si en realidad se podía evaluar como un modelo a seguir para otros contextos, además del de Guatemala. De hecho, el modelo de la CICIG, el actual, no es el que se planteó al principio. ¿Qué han tomado en cuenta ustedes sobre esto? Es cierto, lo que pasa es que el mandato incluso cambió, ha ido evolucionando, ¿no? Y no solo cambió una vez ya instalada la CICIG acá, sino que también hubo periodos de negociaciones largos desde lo que solicita sociedad civil en un comienzo a lo que en realidad termina siendo, que es parte un poco de las dificultades de estos mecanismos, ¿no? Que tienen que tener un apoyo nacional, que tiene que tener el lenguaje en la Constitución tiene que permitirlo, y todos estos problemas fueron dentro de los que la CICIG nace, y entonces que como modelo en el fondo tienen que tenerse en cuenta cuando se crea o se pensaría en crearlo en otros países. ¿Hay antecedentes o precedentes de entidades similares en otros lugares del mundo? Como la CICIG, no. Y eso es lo que nos llama la atención desde el punto de vista internacional para mirarlo. La verdad es que fue una respuesta muy innovadora, creativa de Naciones Unidas para responder a la solicitud de apoyo que tenía la sociedad en ese momento guatemalteca para tratar con temas de impunidad y corrupción. Por lo tanto, el éxito o el fracaso de un instrumento como este era de interés no solo para los guatemaltecos, sino que en general para el mundo entero, para poder ver si modelos así de hecho tenían implicancia o importancia, relevancia para otros lugares. Es bastante innovador. Ya se ha hablado de replicarlo en El Salvador y Honduras, pero en otras latitudes también ya se piensa algo. Sí, de hecho en estos momentos estamos viendo en Ucrania, hay necesidades de algo similar, se está fomentando una cosa así, y entonces de hecho desde Ucrania nosotros estamos mirando el modelo de CICIG en Guatemala para ese ejemplo. Y lo otro luego han sido ya más tribunales ad hoc, o como el Tribunal Internacional de la Corte Penal Internacional, y entonces han habido otras versiones, pero tal cual no tan así. En este tiempo que ustedes han analizado el funcionamiento de la CICIG, ¿qué opinan respecto a los comisionados, a la calidad que se requería sobre ellos y al papel de quienes han estado? Recordemos que el primero de ellos pues, fue bastante criticado.
Sí, bueno, ha habido 3 comisionados, ¿no? Y cada comisionado ha tenido bastante relevancia o ha implicado quién ha sido el comisionado en la estrategia en el fondo de la CICIG. Entonces, quizás independiente un poco de la personalidad o de las capacidades personales del individuo, sino que en realidad es cómo impacta la manera en que va a guiar a la CICIG y en su estrategia de tener, por ejemplo, de responder más de manera ad hoc, o de ser más mediático, y en el caso, por ejemplo, de lo que resulta de nuestro análisis, es que en el caso del comisionado Velázquez es el único que se sale un poco de la gran cantidad de casos y de responder a los casos para tener una estrategia más coordinada y que va más en línea con el mandato y también con una búsqueda de impacto, ¿no? Entonces, eso sí le reconocemos al comisionado y que es diferente de los otros, pero también hay que resaltar que los comisionados anteriores tenían mucho que lidiar con la creación de un organismo que no tenía ninguna hoja de ruta, ningún ejemplo a seguir. Entonces, si bien es cierto que el comisionado Castresana se le critica por alguna de sus modalidades, también hay que pensar que él tuvo que lidiar con problemas y desafíos propios del tiempo en el cual entra a CICIG, que es de la creación completa de cero de una entidad, donde además no solo él tiene que lidiar con las cosas internas, sino también con muchos desafíos nacionales, como es con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. Entonces, en realidad quizás su respuesta tiene que ver con modelos alternativos para saltar un poco estos obstáculos, que ya cuando llega el comisionado Velázquez, un poco el camino está ya más pavimentado y por lo tanto tiene más posibilidades de enfocarse en la estrategia. Para seguir analizando entonces, ¿cuál es el mandato de la CICIG y de su comisionado? Porque hay veces que personas critican, que dicen que hay intromisión en la justicia. No, para nada. De hecho, la CICIG tiene un poder cuasi procesal y una independencia para investigar y ayudar y apoyar al Ministerio Público en la investigación en casos de corrupción y en casos de vínculos y el nexo político criminal y las fuentes de donde se financian estos problemas. O sea que, si bien es cierto, una crítica es quizás la intromisión, pero internacional y qué sé yo, pero ese es el mandato, ¿no? Esa es la ayuda que viene a prestar la CICIG, es trabajar en conjunto con el Ministerio Público para poder desmantelar estas redes criminales que están en muchos ámbitos de la esfera política e incluso privada, ¿no? Al momento, ¿qué dice Naciones Unidas y el resto de países respecto a la actuación de la CICIG? La verdad es que eso es una de las cosas bastante buenas que ha tenido la CICIG y que creemos en el análisis que se ha hecho que es uno de las características necesarias para poder crear una CICIG en otro lado o algo parecido a la CICIG, es el apoyo. La CICIG ha tenido bastante apoyo aquí en Guatemala del cuerpo diplomático y fuera de Guatemala, por supuesto, de muchos países que han apostado por una CICIG más fuerte, que han sido donantes de CICIG y que todavía además consideran que el rol y que el trabajo que ha hecho la CICIG es necesario para Guatemala. Y si miramos incluso en los últimos días, cuando el presidente Morales ha ido a solicitar el apoyo, ha sido luego de que bastantes países se pronunciaran sobre la continuación del apoyo financiero a la CICIG. Para medir el éxito o fracaso de una entidad, pues se utilizan los indicadores. En este caso podrían ser las sentencias, pero en este momento los procesos están en curso, no hay sentencias. ¿Cómo lo evaluamos entonces? Bueno, sí, yo creo que es súper interesante que se vea esto, porque para muchos la cantidad de casos, como por ejemplo el caso Rosenberg, la acusación para el expresidente Portillo, el caso Bielman y luego ya ahora más reciente la línea y otros casos que llevan a
incluso al despertar de un movimiento social en Guatemala, con cientos de miles de personas un poco cansadas de la corrupción, que salen a las calles exigiendo acción. Alguien podría utilizar ese movimiento mismo para hablar de un éxito, y de hecho eso es lo que lleva a que se diga que la CICIG es una de las herramientas más innovadoras, exitosas de Naciones Unidas. Sin embargo, nuestro estudio quiere mirar un poco más allá, porque si lo miramos como modelo debemos también ver si hay lecciones aprendidas, ¿no? Y entonces nuestro estudio lo que hace es tratar de ver también cuáles han sido los grandes desafíos que ha tenido CICIG. Y en ese sentido nosotros hemos visto que hay que tener, que sus principales desafíos fueron, por ejemplo, primero a lo interno, para la creación de un mecanismo que no tenía, como decimos, algo en qué basarse. También el tema del mandato y la relación con Naciones Unidas, porque si bien es un órgano que fue creado por Naciones Unidas, luego se vuelve bastante independiente. Y entonces consideramos en el estudio que en el momento en que quizás se pensó CICIG, no se tomaron todas las consideraciones al lugar de qué significaba ser apoyado por Naciones Unidas pero independiente al mismo tiempo, y esas consideraciones quizás llevaron a mayores problemas que lo que se habían estimado en un comienzo. Entonces por ahí hay varios temas que se podrían haber resuelto de otra manera y que entonces nos da lecciones aprendidas. También la relación con el Poder Judicial, la relación con el Ministerio Público, son todos temas que han tenido que ser resueltos en el camino, así como también un marco normativo moderno que permita el trabajo. Entonces, por ejemplo, la CICIG ha hecho propuestas normativas al Congreso, muchas de las cuales han sido exitosas, pero son herramientas que ha tenido que ir creando, como por ejemplo todo el tema de la confiscación de bienes, también protección para testigos. Todo esto que ha ido avanzando no era un marco que estaba. Entonces, si bien se puede hablar de un camino o de un éxito hoy en el 2016, también hay que considerar todos los obstáculos que sí ha tenido que lidiar. Gracias, licenciada Gamboa. En este momento iremos a la pausa. Volveremos de inmediato entonces con este análisis del papel que ha jugado la CICIG, especialmente ahora, un año después de las manifestaciones populares. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia con este análisis, o más bien con la presentación de este estudio que se ha hecho sobre el papel de la CICIG en Guatemala durante estos años en los cuales ha estado trabajando. Nos acompaña la licenciada Liliana Gamboa, oficial de programas de Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta. Y nos mencionaba usted brevemente en la primera parte, y ahora podemos profundizar un poco más sobre las dificultades de creación de la CICIG en su momento. Sí, precisamente, como decíamos en el espacio anterior, como no tenía ninguna hoja de ruta la CICIG, y en lo que estaba en mandato no necesariamente sabía cómo ponerse en práctica, o sea, cómo lo que se decía que se tenía que hacer se iba a realizar. Hubo dos periodos, yo creo, bastante complejos. Uno, el de negociación, porque si recordamos, desde el momento en que las organizaciones civiles solicitan la ayuda y se empieza a evaluar desde Naciones Unidas la posibilidad de la creación de un órgano como la CICIG, comienza primero como CIACS, y entonces pasan 5 años de negociaciones, donde incluso en un momento se considera inconstitucional y entonces lo que se había acordado no puede tomar forma. Y luego lo que Naciones Unidas propone, que sea un organismo que pueda, de hecho, poder perseguir y tener todo un rol de fiscalización procesal, termina casi cuasi procesal, ¿no? O sea, de acompañamiento y no tanto como se le había pedido. Entonces es complejo. Y luego, ya cuando ya está instalada la CICIG, ya bajo el comisionado Castresana, también él tiene bastante tiempo para contratar staff, donde entra todo lo que yo le mencionaba de cuando es apoyada por Naciones Unidas, pero al mismo tiempo independiente, había que ver bien cómo eso se llevaba a la realidad.
entonces era el personal de Naciones Unidas, no lo era, en tema de presupuesto, cómo se ejecutaba. Entonces, si bien es cierto, tenía grandes ventajas ser independiente de Naciones Unidas, también tenía, por supuesto, sus desventajas, y eso se notó en el momento de armar la CICIG. Gracias. Empecemos a analizar las relaciones entre la CICIG y el resto de organismos. Por ejemplo, en este caso, el organismo ejecutivo. En 2 ocasiones, pues las investigaciones estuvieron relacionadas a presidentes. En el caso Rosenberg, con el entonces presidente Colom, y los más recientes, con Otto Pérez. ¿Cuál ha sido esa relación ejecutivo-CICIG? Yo creo que ha sido siempre tensa, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que, para verlo como un modelo, es complejo, porque en la medida en que haya éxito en el trabajo de la CICIG, hay más miedo de parte del Ejecutivo de que le miren a él, ¿no? Y le cuestionen a él. Entonces, en el caso del caso Rosenberg, por ejemplo, ahí es favorable, y resulta que la resolución del caso Rosenberg evita y entonces fortalece el sistema democrático, ¿no? Entonces, por ahí es un incentivo más bien de tenerlo, de apoyarle y todo. Pero en el caso, por ejemplo, ahora fue todo lo contrario. Entonces, expresidente Pérez Molina, de hecho, tiene y reafirma varias veces que dentro de su mandato la CICIG va a terminar. Y entonces es bastante duro y habla de solamente transferencia de no abrir nuevos casos, sino que transferencia de capacidades, y que entonces ya la CICIG ha tenido mucho tiempo. Y resulta que ahí es cuando el mayor destape de casos de corrupción política sale, y sale a la luz, de hecho, de tal manera que no solo se destapa la parte legal y la parte investigativa, sino como tenemos, de hecho, un derrocamiento de un gobierno, y con un apoyo popular de gente que está bastante hastiada de la corrupción y de todo esto. Entonces, hay una tensión, ¿no?, entre el Ejecutivo y la CICIG, pero no necesariamente tiene que haber esa tensión si se ve que su rol es la corrupción y la impunidad. Entonces, claro, el miedo va a haber dependiendo de qué tan involucrado esté el gobierno en temas que no son tan claros. En relación con el judicial y con el legislativo, ¿cuáles son? Yo creo que de lo que resulta en el informe, analizando la relación que tuvo, y sobre todo quizás a lo mejor con el comisionado Castresana, fue bastante difícil la relación con el judicial, con el Poder Judicial. Había bastante resistencia de parte de los jueces. La CICIG, bajo los mandatos de los 3 comisionados, ha tomado un rol más fuerte en algunos, menos fuerte en otros, en la elección y la selección de las autoridades judiciales, y ha hablado también cuando le ha parecido que ciertas autoridades quizás no son las más capacitadas, las más idóneas. Entonces esto le lleva a tener una relación menos cordial. Sin embargo, es muy importante para que la CICIG pueda funcionar. Tiene que haber una relación y poder sobrellevar estos temas, estos roces, porque si no hay una relación con el Poder Judicial, entonces los mismos casos que lleva y que va a llevar la CICIG en conjunto con el Ministerio Público podrían terminar, no necesariamente acabar bien. ¿Y con los diputados? Con los diputados, bueno, la CICIG creo que la verdad es que ha logrado bastante en términos de reforma legislativa, por lo tanto sí ha tenido bastante resonancia en el Congreso. Ahora bien, por supuesto, hubo un caso de malversación de fondos con diputados y alcaldes. O sea, sí, siempre donde van a haber instituciones donde hay corrupción, va a haber rechazo de aquellas personas que, por supuesto, tienen miedo que algo salga a la luz. Pero yo creo que la CICIG ha sido muy inteligente y ha trabajado muy bien para poder sobrepasar estos obstáculos y lograr muchas de las cosas. O sea, no es poco impresionante la legislación que se ha pasado, y que a lo mejor no estaría en Guatemala si no hubiera sido por CICIG. Ahora hablemos del Ministerio Público. Hay quienes opinan que la CICIG investiga y el Ministerio Público da la cara. Otros opinan que en efecto ha evolucionado. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Ya podría soltarse de la mano el Ministerio Público de la CICIG en determinado momento?
Eventualmente yo creo que esa es la idea, ¿no? La transferencia de capacidades, el poder aprender. En estos momentos creemos que, o por lo menos lo que el estudio revela, es que el comisionado Velázquez entiende y ha tenido una estrategia de trabajar en conjunto con el Ministerio Público, y que es a través del trabajo en conjunto donde más se aprende en el fondo, que no es con seminarios, y de hecho eliminó una sección de CICIG que había para entrenar, vamos a decir, y sino que es en el día a día y en el llevar estos casos en conjunto que es donde de verdad va a poder haber una transferencia de estas capacidades. Ahora bien, ¿qué es lo que ha demostrado CICIG en relación al trabajo del Ministerio Público? Es exactamente eso, es que una fiscalía fuerte, bien equipada, bien financiada, puede llevar a resultados bastante buenos. Entonces, cuando se ha trabajado en conjunto Ministerio Público, CICIG, como en el caso con la exfiscal Claudia Paz y Paz, y ahora con la actual fiscal Thelma Aldana, es que logra amplificar la capacidad del Ministerio Público a hacer su trabajo en conjunto con CICIG, y ha sido gran éxito de los casos que han llevado, ha sido ese trabajo en conjunto. ¿Todo es bueno en la CICIG o hay aspectos malos, o al menos aspectos que mejorar? No es que todo es bueno, todo es malo, sino que, como decía, han habido obstáculos fuertes, y uno de ellos tiene que ver con ser capaz de traducir el trabajo, el mandato de la CICIG a una estrategia coherente y a tener una visión, y no necesariamente responder a los casos del momento, o sea, tener una hoja de ruta que tenga una visión al final, y que entonces la CICIG pueda trabajar por esa hoja de ruta y no solamente ser reactiva al contexto político. Entonces, por ahí hay una cosa que la CICIG debe tener en cuenta y que ojalá mire para los otros. También, en lo largo de los años, la CICIG ha mejorado. Entonces, la versión de CICIG de hoy no es la misma, y se ha ido dando cuenta que tiene que tener ciertas cosas que a lo mejor en un principio no se tuvo. Y hay que tener, con eso decimos, por ejemplo, una unidad política. Tomó un año, varios años, antes de que se diera cuenta que necesitaba una unidad de análisis político. Comunicación, no necesariamente, quizás siempre estuvo poniendo atención sobre cómo comunicaba su trabajo, su relación, su rol a la sociedad guatemalteca. Yo creo que eso hoy ha cambiado. Yo creo que es una CICIG que presta atención a cómo entrega un mensaje, a cómo se hace llegar al resto del público. Entonces, todas estas lecciones aprendidas han hecho que, claro, que cosas que fallaban estén mucho mejor, pero por supuesto todavía quedan desafíos, y lo van a quedar, y yo creo que quizás uno de los mayores retos que le queda a la CICIG, y no solo a la CICIG, sino que pienso que a la sociedad en Guatemala, ¿no?, es ver cómo se logra que las élites cambien un poco sus intereses de manera que sean más adecuadas y más ajustadas al rol del Estado como tal, y que entonces se pueda ver una transformación definitiva y más perdurera, y no solo a través de casos judiciales. Concluyamos entonces recordando estos movimientos de abril del año pasado, y también entonces esta relación CICIG con la sociedad y CICIG con los empresarios, porque recordemos que muchas personas pues portaban las calcomanías de yo amo a la CICIG, pero ¿qué nos puede comentar sobre esta relación? Lo que pasa es que yo creo que uno de los mayores éxitos de la CICIG, o una de las mayores contribuciones, fue a la sociedad dominicana, ¿no? Y fue demostrar que los que hace 10 años o hasta hace menos años parecían tan intocables, no lo eran tanto. Y eso entonces le da apoyo a la sociedad, demuestra que sí se puede combatir la corrupción, y entonces por ahí es que sí la sociedad se ve reflejada en una CICIG que le da las herramientas para poder salir a la calle, denunciar la corrupción, tener los ejemplos, y tener hoy lo que tenemos, que es un juicio contra un expresidente y la vicepresidenta y su vicepresidenta. Entonces, creo que la relación por ahí va de apoyo, ¿no? Y además, la sociedad civil es uno de los actores claves que lleva a que la CICIG no solo exista, sino que ha sido uno de sus mayores aliados también. Licenciada Gamboa,
No, muchísimas gracias a usted por tenernos acá. Muchas gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer entonces este análisis que se hace respecto de esta Comisión contra la Impunidad en Guatemala, especialmente en esta época, cumpliendo un año de los movimientos sociales contra la corrupción. Ahora agradezco su sintonía, lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.